Patología de la glándula mamaria. Recuerdo anatómico y embriológico de la glándula mamaria. La glándula mamaria deriva de la piel, alcanza su madurez al inicio de la vida reproductiva. En el estadio inicial, la glándula mamaria únicamente consiste en una cresta mamaria, que es un engrosamiento de la piel a lo largo de la línea láctea. La línea láctea va desde la axila, pasando por el tórax, el abdomen, hasta terminar a nivel de la ingle y la parte superior del muslo. Solo en algunas zonas se forman esbozos mamarios, 8 a 10 a lo largo de toda la línea láctea. Esquema para ilustrar que la glándula mamaria se inicia como un engrosamiento de la epidermis. Después aparecen tubos que se van invaginando cada vez más, van penetrando en la dermis hacia la profundidad de esta, y esos tubos que inicialmente son sólidos, después adquieren un lumen, se hacen huecos para dar lugar posteriormente a los conductos galactóforos, que son los conductos mayores que desembocan en el pezón. Solamente se desarrolla hacia glándula mamaria el cuarto esbozo mamario. Los demás esbozos mamarios deben involucionar. El cuarto esbozo mamario crece hacia el mesénquima, es decir, hacia el tejido conjuntivo que está debajo del epitelio, y queda unido a la epidermis por medio de un cuello. Y a dicho nivel se producen de 16 a 24 invaginaciones epiteliales, que vendrían a ser los conductos galactóforos. Al inicio las invaginaciones son sólidas y después se canalizan, adquieren un lumen y se ramifican progresivamente en profundidad. En el feto, la glándula mamaria consiste en un sistema rudimentario de conductos, células de revestimiento epiteliales y mioepiteliales, es decir, 2 capas de células. A las de revestimiento epitelial se les denomina células luminales y a las mioepiteliales se les denomina también células basales. En el recién nacido, las hormonas de la madre pasan al feto y el feto puede nacer con la glándula mamaria con cambios secretorios, vacuolas de lípidos. Pero el efecto de las hormonas que pasan al feto a través de la placenta termina por desaparecer, quedando la glándula inactiva. En la pubertad y en la adolescencia se reestimula el epitelio de los conductos por secreción cíclica de hormonas sexuales. Se inicia el ciclo menstrual en las niñas o en las púberes. Se alargan los conductos y se forman los precursores de los futuros lobulillos a partir de los conductos más pequeños. El tejido conjuntivo se hace más denso. En la mujer adulta, la glándula mamaria tiene 15 a 20 lóbulos con lobulillos y sistema de conductos. Los más grandes se denominan conductos galactóforos. Los conductos más pequeños y los lobulillos se denominan unidad ducto lobulillar terminal. Esquema para ilustrar los conductos galactóforos mayores que tienen una dilatación antes de desembocar en el pezón que se denomina seno lactífero. Esos conductos galactóforos mayores se van ramificando cada vez más hasta finalizar en los lobulillos mamarios. Estos conductos se denominan conductos excretores interlobulillares.
En la ramificación final tenemos los conductos excretores intralobulillares, que van a dar lugar posteriormente a los lobulillos mamarios, que se denominan también unidades ductolobulillares terminales. Esquema de una unidad ductolobulillar terminal que tiene una forma más o menos ovalada. Tiene acinos y conductos pequeños que forman parte del lobulillo y desembocan en un conducto mayor interlobulillar. Acá estaría otro conducto interlobulillar. Anatomía de la mama normal y localización anatómica de las lesiones mamarias comunes. Se parte de los lobulillos y conductos terminales intralobulillares. Las lesiones más frecuentes son quistes, adenosis esclerosante, papiloma de los conductos pequeños, hiperplasia ductal usual, hiperplasia ductal atípica y carcinoma. Tenemos los conductos mayores interlobulillares. La patología es ectasia ductal, metaplasia escamosa de los conductos lactíferos. Sucede en los conductos galactóforos en las cercanías del pezón. Papiloma de los conductos grandes y enfermedad de Payet. Estroma intralobular, es decir, el estroma de la unidad ductolobulillar terminal. Tumores, fibroadenoma y tumor filodes. Nacen de este estroma especializado intralobulillar. Son tumores del estroma y el epitelio prolifera de manera secundaria. En el estroma interlobular, que es un tejido conjuntivo y adiposo sin características especiales, la patología es necrosis grasa, lipoma, fibromatosis y sarcoma. Cambios durante el ciclo menstrual. En la fase folicular, el estroma mamario es denso. En la fase luteal, las células mioepiteliales se cargan de glucógeno. Se produce secreción apocrina en el epitelio de los lobulillos. El estroma intralobulillar se torna edematoso y se produce mitosis en el epitelio luminal. De modo que es la progesterona la hormona fundamental en la producción de mitosis del epitelio luminal, y los estrógenos tienen una menor importancia en lo que se refiere a las mitosis de este epitelio. Mamografía de una mujer joven. Las mujeres jóvenes tienen la mama muy fibrosa. Escasa cantidad de tejido adiposo, pero sí un tejido conjuntivo interlobulillar. Tenemos acá lobulillo mamario. El lobulillo mamario tiene conductos y acinos o alveolos. Un estroma intralobulillar, que es el estroma especializado del tejido mamario, y un estroma interlobulillar. Este estroma interlobulillar tiene escasa cantidad de tejido adiposo y es muy fibroso, lo que da lugar a mamas densas en la mamografía. Las mamas densas hacen que sea difícil la detección de tumores por mamografía en las mujeres jóvenes. En el embarazo se produce un aumento de tamaño de los lobulillos, aumento en el número de acinos y secreción. En el embarazo y posteriormente en la lactancia, el estroma interlobulillar queda reducido a su mínima expresión. Pero después que cesa la lactancia, hay una regresión de este tejido mamario con cambios secretorios, pero nunca recupera el aspecto que tenía el tejido mamario antes del primer embarazo. Durante el climaterio o menopausia se produce involución del tejido mamario, aumentando
de manera significativa la cantidad de tejido adiposo de la mama, disminuyendo el tejido conjuntivo interlobulillar, de modo que en la mamografía las mamas tienen mayor transparencia y permiten un diagnóstico de las lesiones que es mucho más efectivo que en la mamografía de las mujeres jóvenes. Cambios lactacionales en lobulillos mamarios. Se produce imagen negativa de grasa. Las células luminales toman un aspecto redondeado debido a los lípidos de la secreción láctea. Malformaciones congénitas de la glándula mamaria. Mamas supernumerarias suceden en la línea láctea desde la axila hasta la ingle. Sufren todas las alteraciones del tejido mamario. Puede haber secreción de leche durante la lactancia y también pueden haber otras lesiones y cáncer. Ausencia de pezón, atelia. Pezones supernumerarios, politelia. Presencia de pezones en otros puntos a lo largo de la línea láctea. Amastia, ausencia de una o ambas mamas. Es una característica del síndrome de Poland. En el síndrome de Poland, además de ausencia de una o ambas mamas, existe ausencia de músculos pectorales, uno o ambos músculos pectorales, y se puede acompañar también de algunas malformaciones congénitas en los brazos. Asimetría mamaria sucede en grados muy pequeños en casi todas las mujeres, ocasionalmente es llamativa. Hipertrofia mamaria, macromastia. Las mujeres que tienen mamas grandes de manera natural tienen el problema del dolor de espalda por el exceso de peso. La macromastia, cuando da molestia, se puede corregir quirúrgicamente. Tejido mamario axilar accesorio. La mama tiene ubicación normal, pero el tejido se extiende hacia la axila. Eso hace que las mastectomías puedan ser incompletas. Por ejemplo, las mastectomías profilácticas, porque queda tejido mamario en la axila. Y si se hace una mastectomía profiláctica como prevención de cáncer, puede haber nacimiento de tumores cancerosos en el tejido mamario de la axila que no fue extirpado. Inversión congénita de pezones. Se corrige en el embarazo y la lactancia. Puede confundirse con la retracción del pezón por cáncer. Fibrosis alrededor de carcinomas que dan lugar a atracción del pezón e inversión del mismo. Implantes mamarios. Implantes para aumentar el tamaño de la mama por motivos estéticos. Los implantes pueden romperse, dando lugar a inflamación y reacción granulomatosa a cuerpo extraño. Pueden haber calcificaciones de los implantes, lo cual obstaculiza la interpretación de las mamografías. Se puede formar una cápsula fibrosa alrededor de los implantes. Esta cápsula puede endurecerse debido a la fibrosis, evidentemente, y causar deformación mamaria. Una complicación rara, la aparición del linfoma T anaplásico de células grandes asociado a implantes. El linfoma nace en la cápsula de los implantes y se considera que la causa es un proceso inflamatorio crónico en esta cápsula de los implantes. Reacción granulomatosa a cuerpo extraño por silicona. Por ser la silicona un material lipídico, se ve imagen negativa de grasa. Y células gigantes tipo cuerpo extraño, también histocitos de citoplasma espumoso por la fagocitosis de lípidos. Síntomas frecuentes de la enfermedad mamaria. Puede haber más de un síntoma. Dolor mamario, secreción por el pezón, masa palpable y nodularidad difusa, sensación de pesadez
y nodularidad difusa. Presentaciones de los cánceres de mama. Frecuentemente una mamografía anormal es la única evidencia del riesgo de un cáncer. Rara vez un cáncer duele, sobre todo al inicio. Puede haber secreción por el pezón en algunos cánceres y masa palpable. La masa palpable tiene que tener más de 1 centímetro por lo menos para poderse detectar mediante el autoexamen mamario. En cuanto al dolor mamario, se llama también mastalgia o mastodinia. Puede ser cíclico, es más llamativo en la segunda fase del ciclo menstrual, porque en esta fase el estroma intralobular o especializado que responde a hormonas se torna edematoso. Si no es cíclico, el dolor mamario puede ser consecuencia de quistes rotos y procesos inflamatorios e infecciosos. Masa palpable en la mama. El examen clínico detecta masas de más de 1 centímetro. Pueden ser neoplasias benignas, neoplasias malignas o cánceres, quistes, cambios hidroquísticos. La secreción por el pezón puede ser consecuencia de la hiperprolactinemia, el uso de anticonceptivos orales, fármacos tipo fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, metildopa, papiloma intraductal, básicamente papiloma de los conductos grandes, ectasia de conductos mamarios, quistes y carcinoma intraductal, pero ubicado a nivel de conductos grandes, sobre todo conductos galactóforos. Mastitis aguda. La inflamación aguda puede suceder durante la lactancia debido a obstrucción de los conductos galactóforos por la secreción y una infección secundaria por bacterias de la piel. Inicialmente solo puede existir infiltración por neutrófilos, pero posteriormente se puede formar un absceso y si no hay tratamiento, el proceso inflamatorio bacteriano puede llegar hasta la septicemia. Absceso subareolar o mastitis periductal. No está relacionado con la lactancia, se produce metaplasia escamosa de los conductos galactóforos debido a obstrucción de estos por descamación celular con infección añadida por bacterias de la piel. Se asocia a tabaquismo y deficiencia de vitamina A. Esquema para ilustrar la importancia de la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos en la zona cercana a la desembocadura del pezón. Tenemos nosotros un epitelio escamoso normal en la piel y solamente en la porción superior de la desembocadura del conducto galactóforo. Después tenemos un epitelio de doble capa con células luminales cilíndricas y células basales o mioepiteliales. Esto es lo normal. Pero debido a tabaquismo o a deficiencia vitamínica, por ejemplo, deficiencia de vitamina A, este epitelio de 2 capas sufre metaplasia escamosa. El epitelio escamoso produce queratina. La queratina termina por obstruir el conducto y hay una infección bacteriana sobreagregada por el pasaje de bacterias de la piel, formándose un absceso. Este absceso puede fistulizar hacia las zonas periféricas de la areola. Y a esto se denomina absceso subareolar recidivante. Ectasia de los conductos mamarios. Afecta a premenopáusicas que han tenido hijos. Produce retracción o inversión del pezón y masa palpable, por lo que puede parecer cáncer. También puede causar secreción por el pezón. No se relaciona con tabaquismo. La causa es probablemente una respuesta inflamatoria localizada a componentes retenidos del calostro. Se observan conductos mamarios de gran calibre dilatados
con macrófagos espumosos y detritus celulares. La pared sufre un engrosamiento fibroso. Si el conducto se rompe, se produce una reacción inflamatoria granulomatosa a cuerpo extraño en el tejido conjuntivo. Ectasia ductal mamaria, en la pieza quirúrgica se puede ver como una especie de cavidades que son conductos dilatados, con material viscoso en su interior. Restos de secreción láctea. Microscópicamente, los restos de la secreción láctea son fagocitados por histiocitos y el conducto presenta histiocitos espumosos con fagocitosis de lípidos. La pared del conducto con ectasia ductal se fibrosa y sufre inflamación crónica. Otra fotografía para ilustrar la fibrosis que rodea los conductos ectáticos. Fibrosis e inflamación crónica. Necrosis grasa. Es consecuencia de traumatismo. Se produce una masa con retracción de la piel o del pezón. Se puede confundir con cáncer. Es un proceso completamente benigno, pero clínicamente puede dar lugar a una confusión con cáncer. Inicialmente se produce hemorragia e inflamación aguda en la zona del tejido adiposo necrótico. Después, fagocitosis de restos de adipocitos necróticos por histiocitos e inflamación crónica. Posteriormente, tejido de granulación y formación de una cicatriz que puede dar lugar a un endurecimiento que puede confundirse clínicamente con un tumor, pero es un proceso completamente benigno. Microscópicamente, los histiocitos necróticos sufren fagocitosis de los lípidos de su interior. Se observan entonces histiocitos de citoplasma espumoso porque han fagocitado los lípidos de estos adipocitos necróticos. Posteriormente, una reacción inflamatoria y fibrosis posterior. Mastitis linfocítica. Se produce fibrosis del tejido conjuntivo, inflamación crónica y formación de folículos linfoides. Se considera un trastorno autoinmune. Puede asociarse a diabetes mellitus, tiroiditis autoinmune y artritis reumatoide. Puede confundirse con cáncer debido a la fibrosis. Mastitis linfocítica esclerosante en una mujer diabética en los lobulillos mamarios, exudado inflamatorio linfocitario y por fuera fibrosis. Mastitis crónica granulomatosa. Es idiopática, puede ser idiopática, otras causas pueden ser tuberculosis, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, infecciones por hongos. En el caso de la mastitis crónica granulomatosa lobular idiopática, el mecanismo probable es autoinmune, relacionado con alteraciones del epitelio lobulillar durante la lactancia. Los granulomas presentan necrosis supurativa. Enfermedad fibroquística de la mama. Se trata de cambios mamarios no proliferativos. Para diferenciar los cambios de esta enfermedad de los cambios mamarios proliferativos con atipia y de los cambios mamarios proliferativos sin atipia. Existen 3 categorías con riesgos de cáncer diferentes. En el caso de la enfermedad fibroquística de la mama, como son cambios mamarios no proliferativos, el riesgo de carcinoma es mínimo. En la enfermedad fibroquística existe fibrosis, dilatación de los conductos, es decir, quistes, adenosis, metaplasia apocrina. Puede causar hipernodularidad mamaria difusa, sobre todo en la segunda parte del ciclo menstrual. En cuanto a la patogénesis, se especula sobre un desbalance de hormonas sexuales, hiperestrogenismo y deficiencia relativa de progesterona. La adenosis se caracteriza por un aumento de tamaño de los lobulillos mamarios, debido a un aumento en el número de acinos. Recibe el mismo nombre la elongación de los conductos terminales.
Los cambios fibroquísticos pueden coexistir con cambios mamarios proliferativos con atipia o sin atipia. Entonces, en este caso, el riesgo de cáncer aumenta. Otras características de la enfermedad fibroquística de la mama: atipia epitelial plana, células atípicas en los acinos debido a lesiones del brazo largo del cromosoma 16. Es un precursor asociado a neoplasias malignas de bajo grado, pero el riesgo es mínimo. Cambios fibroquísticos, quistes con metaplasia apocrina, restos secretores que pueden calcificarse. Fibrosis también. Cambios mamarios proliferativos sin atipia. Hiperplasia epitelial sin atipia. Aumenta el número de células que revisten los conductos y acinos de los lobulillos, formando varias capas. Pueden ocupar toda la luz de un conducto, dejando hendiduras irregulares. También proliferan las células mioepiteliales. Conducto normal o acino, dos capas de células. Las células que dan directamente hacia el lumen se llaman también células luminales. Y las células de la capa externa, que son células mioepiteliales, también se llaman células basales. Hay una proliferación de estas dos capas de células, llegando a distender los conductos mamarios. Se observa varias capas de células, no solamente las dos capas de células normales, y unos lúmenes en forma de hendidura en la periferia o en las partes centrales. Cambios fibroquísticos, quistes, dilatación ductal con metaplasia apocrina, hiperplasia ductal sin atipia y papilomas de los conductos pequeños. Hiperplasia ductal sin atipia, población celular mixta, células epiteliales y mioepiteliales, también hendiduras y lúmenes o fenestraciones. La adenosis esclerosante también forma parte de los cambios mamarios proliferativos sin atipia. Consiste en adenosis y fibrosis. La fibrosis comprime y distorsiona los lobulillos expandidos. Microscópicamente puede confundirse con cáncer, pero presenta células mioepiteliales. Se observa proliferación de conductos y acinos y fibrosis que los distorsiona. Se confunde microscópicamente por cáncer. Una forma de diferenciar es la detección de células mioepiteliales. Están presentes en la adenosis esclerosante y ausentes en el carcinoma. Adenosis esclerosante de la mama, fibrosis, proliferación de conductos, y la fibrosis distorsiona estos conductos pequeños intralobulillares y los acinos. Lesión esclerosante compleja o cicatriz radial también forma parte de los cambios mamarios proliferativos sin atipia. Se produce una fibrosis densa con distorsión de conductos o acinos de lobulillos inmersos. Microscópicamente se confunde con carcinoma infiltrante, igual que la adenosis esclerosante, pero tiene realmente la forma de una cicatriz con radiaciones. Las radiaciones tienen también tejido conjuntivo. Igualmente hay proliferación de conductos y acinos con distorsión debido a la fibrosis. Cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, se observa la fibrosis que distorsiona los conductos y acinos del lobulillo mamario que están proliferando. Papilomas pueden suceder en los conductos galactóforos,
hablamos entonces de papilomas de conductos galactóforos grandes. En este caso, generalmente son únicos y dan lugar a secreción sanguinolenta por el pezón. Microscópicamente se observan papilas con revestimiento epitelial y mioepitelial. Si afectan conductos pequeños, suelen ser múltiples y se les denomina en conjunto papilomatosis intraductal. Tienen un riesgo mayor de carcinoma. Papiloma intraductal de conductos grandes, se observa el conducto distendido y en el interior del conducto la proliferación del papiloma. Se observan las papilas con tallos de tejido conjuntivo rodeados por células epiteliales de tipo luminal y células mioepiteliales. Papiloma intraductal de conductos grandes, observar la estructura arborescente ramificada con tejido conjuntivo en los tallos y las células epiteliales luminales y mioepiteliales. Papiloma presentándose como un nódulo mural en el interior de un quiste. La cavidad quística y el papiloma. Cambios mamarios proliferativos con atipia. Hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobulillar atípica. Son similares al carcinoma ductal in situ y al carcinoma lobulillar in situ respectivamente. La diferencia es la extensión de la anormalidad. Son lesiones precancerosas. Acompañan a cambios fibroquísticos y a cambios mamarios proliferativos sin atipia. Evidentemente, estos cambios mamarios proliferativos con atipia implican un riesgo de cáncer mucho mayor que en los casos anteriores, es decir, en relación a los cambios mamarios no proliferativos y a los cambios mamarios proliferativos sin atipia. Hiperplasia ductal atípica. Diferencia con el carcinoma ductal in situ. Cada foco tiene menos de 1 milímetro de diámetro, medido con ocular microscópico graduado. Hiperplasia lobulillar atípica. Se diferencia del carcinoma lobular in situ porque cada foco compromete menos del 50% de acinos de un lobulillo. Hiperplasia ductal atípica. Los espacios que quedan entre las células proliferantes son redondeados y de aspecto rígido. No hay células mioepiteliales. No proliferan las células mioepiteliales en la hiperplasia ductal atípica. En el caso de la hiperplasia ductal usual, los espacios son periféricos y en forma de hendidura, no redondos y rígidos. Hiperplasia lobulillar atípica. Los alveolos de los lobulillos presentan células redondas, monomorfas y poco cohesivas. Hiperplasia ductal atípica, no proliferan células mioepiteliales, solamente proliferan células luminales. Las fenestraciones son redondas y rígidas. Hiperplasia lobulillar atípica, se tiene que los acinos mamarios están distendidos por la proliferación de células luminales. Estas células que proliferan tienen escasa cohesividad. Hiperplasia lobulillar atípica. Los acinos o alveolos mamarios están distendidos por por la proliferación de células de núcleo redondeado. Citoplasma no es muy abundante y las células son poco cohesivas. Detección temprana de cáncer de mama. Se recomienda mamografía a partir de los 40 años con extirpación de las lesiones detectadas, aunque no den masas palpables. Se encuentran por mamografía neoplasias malignas in situ en una proporción cada vez mayor. Los cambios fibroquísticos disminuyen la sensibilidad de la mamografía para
detección de las lesiones debido a la fibrosis. Factores de riesgo de cáncer de mama, zonas geográficas de mayor incidencia. Estados Unidos y países nórdicos, Europa. Incidencia media, América Latina y la Europa no nórdica. Los antecedentes familiares constituyen también un factor de riesgo de cáncer de mama. Pariente mujer en primer grado con este antecedente implica un riesgo de 2 a 3 veces mayor que la población general. Pariente mujer en primer grado se refiere a madre o hermana. El riesgo es mucho mayor si el familiar tuvo el diagnóstico a edad temprana o si la neoplasia fue bilateral. Aumentan el riesgo la menarquia temprana, menopausia tardía, nuliparidad y tener el primer hijo después de los 35 años. Disminuyen el riesgo, extirpación de los ovarios antes de los 35 años, porque se elimina una fuente importante de estrógenos, primer hijo antes de los 18 años y la presencia de lactancia. En las posmenopáusicas, el perfil hormonal hiperandrogénico aumenta el riesgo. Lesiones epiteliales mamarias y riesgo de desarrollar un carcinoma invasivo. Cambios mamarios no proliferativos. Cambios fibroquísticos, ectasia ductal, quistes, cambios apocrinos, hiperplasia leve o hiperplasia ductal usual, adenosis, fibroadenoma sin características complejas. El riesgo relativo en relación a las mujeres que no tienen estos cambios es 1 y el riesgo absoluto a lo largo de la vida es 3%, o sea, el mismo que la población general. Sin embargo, cuando existe cambios mamarios proliferativos con atipia, tales como la hiperplasia ductal moderada o florida, adenosis esclerosante, papiloma, tanto intraductal de conductos grandes o de conductos pequeños, lesión esclerosante compleja o cicatriz radial y fibroadenoma con características complejas, el riesgo relativo en relación con la población que no tiene estos cambios es 1.5 a 2 y el riesgo absoluto a lo largo de la vida de tener un cáncer es del 5 al 7%, o sea, aumenta en relación con los cambios mamarios no proliferativos. El riesgo es mucho mayor en los cambios mamarios proliferativos con atipia, tales como la hiperplasia ductal usual, hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobular atípica. 4 a 5 veces en relación con la población normal y un riesgo absoluto acumulativo a lo largo de la vida entre 13 a 17% de tener carcinoma mamario. En el caso del carcinoma in situ, tanto lobular como ductal, el riesgo evidentemente tiene que ser mucho mayor que los anteriores. Otros factores de riesgo de cáncer de mama, hiperestrogenismo. La obesidad incrementa el estado hiperestrogénico del organismo, sobre todo en las posmenopáusicas. En las premenopáusicas, la anovulación, debido a la falta de progesterona, hay una disminución del riesgo. Terapia de reemplazo hormonal en la perimenopausia aumenta el riesgo. Las píldoras anticonceptivas implican un riesgo mínimo de cáncer de mama. Consumo de alcohol aumenta el riesgo. La radiación ionizante, sobre todo en el tórax, aumenta el riesgo si la exposición se realiza durante el desarrollo mamario. Puede haber exposición a radiación ionizante cuando hay exposición en accidentes nucleares o radiación torácica por linfomas. Implantes mamarios no son factores de riesgo de cáncer, pero sí se ha mencionado que hay un riesgo de linfoma anaplásico de células T.
Síndromes de herencia por la línea germinal de genes supresores de tumores mutados. Tenemos la enfermedad de Cowden, con mutaciones del gen supresor PTEN, ataxia telangiectasia con mutaciones del gen ATM, síndrome de Li-Fraumeni y variantes, con mutaciones de P53 CHEK1, síndrome de Peutz-Jeghers con mutaciones del gen LKB1. Toxinas medioambientales, insecticidas organoclorados, tales como el DDT, son similares químicamente a estrógenos, pero no está definido si hay un efecto estrogénico real y de favorecimiento del cáncer de mama. Fármacos con efecto antiestrogénico en el tejido mamario bajan el riesgo. Tenemos entre ellos tamoxifen e inhibidores de la aromatasa. Incidencia de tipos de cáncer de mama según hallazgo de inmunohistoquímica. Conforme las mujeres aumentan en edad, aumenta la incidencia de cáncer de mama positivo para receptores de estrógeno y negativos para HER2. También aumenta ligeramente con la edad la detección de cánceres que son HER2 positivos, independientemente de la expresión de receptores de estrógenos, y también el caso de los cánceres de mama que se llaman triple negativos, es decir, negativos para receptores de estrógeno y progesterona y para HER2. Variación de la incidencia del carcinoma ductal in situ e invasivo. Desde 1973 hasta el 2009 se ve un aumento en el diagnóstico de carcinoma in situ, realizado mediante mamografía. Y hay una disminución de la detección del carcinoma invasivo. Incidencia y mortalidad por cáncer de mama en diferentes grupos étnicos. Si bien la incidencia es mayor en mujeres blancas, la mortalidad es mayor en mujeres afroamericanas, 25% de mortalidad, aunque la incidencia es ligeramente menor que en mujeres blancas. En los demás grupos étnicos, tales como los hispanos, raza blanca y nativos americanos, la incidencia es similar y, mejor dicho, la mortalidad es similar y ligeramente inferior en mujeres asiáticas. Genes BRCA1 y BRCA2. La herencia por la línea germinal de estos genes mutados constituye un factor de riesgo muy notorio de cáncer de mama. Estos genes, BRCA1 y BRCA2, son supresores tumorales, participan en la reparación del DNA. Son responsables de aproximadamente el 3% de todos los cánceres de mama y del 80 al 90% de casos de carcinoma familiar de mama monogénicos, es decir, con una sola alteración genética heredada por la línea germinal. Otras funciones de BRCA1 y BRCA2, reguladores de la transcripción, control del ciclo celular, control de vías de degradación proteica, por ejemplo, de la vía ubiquitina proteasoma y remodelación de la cromatina. Esquema para ilustrar la importancia de las proteínas codificadas por los genes BRCA1 y BRCA2 en la reparación de lesiones del DNA. Partimos de un daño severo o una lesión severa del DNA, que es la ruptura de doble cadena. En estos casos, la proteína ATM detecta la ruptura y junto con CHEK2 fosforilan a BRCA1, que se coloca en la zona de la lesión, es decir, en la zona donde ha habido la ruptura de doble cadena del DNA. Después de la colocación de BRCA1,
viene la migración al sitio de ruptura de la proteína D2 del complejo de Fanconi, pero este componente D2, antes de colocarse en la zona de la lesión, debe ser ubiquitinado, es decir, se le coloca una molécula de ubiquitina y esta ubiquitilación corre a cargo del mismo complejo de la anemia de Fanconi. Entonces, en la zona de ruptura ya tendríamos a BRCA1 y a la proteína D2 del complejo de la anemia de Fanconi ubiquitinado. También a dicho nivel se ubican BRCA2 y RAD51 para iniciar la reparación. BRCA1 mutado en la línea germinal predispone a cáncer de mama y ovario. También implica un riesgo ligeramente aumentado de cáncer de próstata y colon. BRCA2 mutado en la línea germinal predispone a cáncer de mama, de ovario, cáncer de mama masculina, melanomas y cáncer de páncreas. Tres vías fundamentales para el desarrollo del cáncer mamario. Se parte de la mama normal. Tenemos, por ejemplo, las mujeres que han heredado el gen BRCA2 mutado por la línea germinal. Deben añadirse otras alteraciones genéticas, tales como inactivación de P53 por mutación. Se hereda un alelo mutado por la línea germinal. Es decir, un alelo codifica una proteína inactivada, pero el otro alelo también debe sufrir inactivación para que se produzca un real riesgo de cáncer. Se considera que esta vía es seguida por los cánceres de mama que se denominan tipo basal, que son los cánceres triple negativo. Triple negativo significa negativo para receptores de estrógeno, negativo para receptores de progesterona y negativo para HER2, es decir, triple negativo. En el caso de las mutaciones por la línea germinal de BRCA2, herencia por la línea germinal del BRCA2 mutado, se parten de alteraciones cromosómicas adicionales, tales como ganancias a nivel del brazo largo del cromosoma 1 y pérdidas a nivel del brazo largo del cromosoma 16. Tenemos la atipia epitelial plana, mutaciones de la proteína PIK3CA, con la producción de hiperplasia ductal atípica, carcinoma in situ y carcinoma invasivo. En este caso tenemos los carcinomas que se denominan tipo luminal. Existe el luminal A y luminal B. Los cánceres de tipo luminal son positivos para receptores de estrógenos, para receptores de progesterona y negativos para HER2. Son la mayoría de cánceres. Existe una tercera vía en la cual se produce una amplificación de HER2. En este caso, los receptores de estrógeno y progesterona pueden ser positivos o negativos. Participa también la inactivación de la proteína P53. Tenemos como precursores la adenosis apocrina atípica, evolución a carcinoma in situ y carcinoma infiltrante positivo para HER2, más o menos el 20% de todas las neoplasias. Esta positividad para HER2 es independiente de la presencia de positividad o negatividad de receptores de estrógeno. Diferentes alteraciones morfológicas del epitelio mamario que implican riesgo de cáncer. Partimos de un acino normal con células basales o mioepiteliales y células luminales. Enfermedad proliferativa sin atipia, hiperplasia ductal usual, no atípica, o sin atipia, pasando a hiperplasia atípica, carcinoma in situ y carcinoma infiltrante.
En cuanto a las alteraciones funcionales que deben irse acumulando hasta llegar al fenotipo de carcinoma infiltrante, se encuentra la disminución de la apoptosis, inestabilidad genómica, lo cual predispone a la adquisición de mutaciones adicionales, pérdida de la inhibición de crecimiento, señales de crecimiento autosuficientes, es decir, independencia de factores de crecimiento extracelulares, angiogénesis, proceso necesario para la formación de vasos, para la nutrición del tumor y producción de metástasis, adquisición de capacidad de proliferación ilimitada, es decir, adquieren propiedades de células madre, y por último, adquisición de las características necesarias para producir la infiltración. Carcinoma in situ de la mama. Puede asociarse a carcinoma infiltrante o no. Debe distinguirse de la hiperplasia ductal o lobulillar atípica. Es una lesión de buen pronóstico, la extirpación es curativa. Se encuentra cada vez con más frecuencia por el diagnóstico temprano, es decir, se detecta por mamografías cuando no hay ningún tipo de lesión palpable. El carcinoma in situ de la mama da lugar a una masa no palpable. Se reconoce por alteraciones en la mamografía, microcalcificaciones agrupadas o lineales. A veces la mamografía solo muestra zonas de desestructuración de difícil interpretación. También se le puede descubrir acompañando a una lesión palpable de tipo benigno. El carcinoma in situ de la mama raramente se diagnostica en mujeres jóvenes, ya que en estos casos la carga genética es muy fuerte y rápidamente la neoplasia se convierte en infiltrante. El carcinoma in situ de la mama puede dar lugar a secreción sanguinolenta por el pezón cuando afecta conductos galactóforos de gran calibre. Microcalcificaciones irregulares de distribución segmentaria. Se pueden ver como puntos blancos. Los puntos blancos son las calcificaciones agrupadas o lineales. La lesión completa debe extirparse para su estudio microscópico. Toda la zona con microcalcificaciones debe extirparse. Existen grandes posibilidades de encontrar a dicho nivel un carcinoma in situ. Y esta es una alteración mamográfica que no da lugar a lesiones palpables en la mama. Tipos histológicos del carcinoma ductal in situ. Comedocarcinoma, cribiforme, sólido, papilar, micropapilar y la variedad clinging, que se disemina revistiendo conductos grandes sin ocluirlos, como trepando o escalando. De ahí viene el término clinging. Carcinoma ductal in situ tipo comedo. La zona central de los ductos con carcinoma sufre necrosis. Comedocarcinoma. Tenemos la neoplasia in situ, no ha atravesado la membrana basal. Es sólido, pero la parte central se necrosa. Es lo que llamamos comedocarcinoma. Carcinoma ductal in situ tipo cribiforme. Tiene un aspecto de colador. Se ven lúmenes redondeados, rígidos en el conducto. Pero no hay infiltración porque la neoplasia no atraviesa la membrana basal. Carcinoma ductal in situ tipo sólido. Se observa un relleno sólido del conducto excretor. Pero igualmente la lesión es in situ porque no atraviesa la membrana basal para infiltrar. Carcinoma ductal in situ tipo sólido. No forma lúmenes ni tiene necrosis central. No atraviesa la membrana basal para producir la infiltración. Carcinoma ductal in situ tipo papilar. Se observan papilas con tallos de tejido conjuntivo. Carcinoma ductal in situ de tipo micropapilar.
Las papilas son grupos celulares sin tallos fibrovasculares. Es la diferencia entre el carcinoma micropapilar y el papilar. El papilar tiene tallos centrales. El micropapilar no. Son papilas constituidas exclusivamente por células ductales. Las micropapilas no tienen los tallos de tejido conjuntivo del papilar. Carcinoma ductal in situ de tipo micropapilar. Las papilas están formadas por células ductales que no tienen los tallos de tejido conjuntivo centrales. Carcinoma ductal in situ tipo Kling. Las luces de los conductos son amplias, con una o dos capas de células cancerosas. Enfermedad de Payet del pezón. Células glandulares cancerosas entremezcladas con células de la epidermis del pezón o areola. Igual microscópicamente que en la enfermedad de Payet de la vulva o escroto. Cuadro clínico: erosiones descamativas, pruriginosas y costrosas en el pezón. Las células cancerosas aumentan la permeabilidad del epitelio escamoso, por eso se produce resumamiento de líquido y formación de costras. Esquema para ilustrar que en el caso del cáncer de mama, a diferencia de lo que sucede en la enfermedad de Payet de la vulva o del escroto, hay un carcinoma intraductal in situ de un conducto galactóforo. También puede ser invasivo. Pero estas células que están en los conductos mayores se diseminan por la epidermis en una forma discontinua o formando grupos pequeños, pero son células de tipo glandular que proceden de las células carcinomatosas que se encuentran más profundamente a nivel del pezón. La enfermedad de Payet del pezón se asocia a un carcinoma ductal in situ o infiltrante en conductos galactóforos grandes, por lo que las células glandulares neoplásicas llegan al epitelio escamoso superficial. Entonces, las células que han llegado al epitelio escamoso se distinguen porque son redondeadas, tienen un aspecto glandular, pueden encontrarse en pequeños grupos y tienen un citoplasma amplio y claro. Positividad para HER2-Neu en piel del pezón en un caso de enfermedad de Payet. También las células de la enfermedad de Payet son positivas para citoqueratina 7. Carcinoma lobulillar in situ. La histología es similar a la hiperplasia lobulillar atípica, pero hay una mayor extensión. Más del 50% de los acinos de un lobulillo mamario deben tener hiperplasia lobulillar atípica. Entonces ya cambia el nombre y se denomina carcinoma lobulillar in situ. Da lugar a lesiones no palpables de difícil detección en la mamografía porque faltan las microcalcificaciones que sí existen en el carcinoma ductal in situ. También puede faltar el aumento de densidad de la zona mamaria comprometida. Tiene grados de atipia inferiores al carcinoma ductal in situ. Las células son más pequeñas, de aspecto uniforme, las mitosis son infrecuentes y las células tumorales son poco cohesivas. Esta falta de cohesión, vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es consecuencia de la ausencia de caderina E, que es una molécula de adhesión celular. El carcinoma lobulillar in situ es con frecuencia multicéntrico y bilateral. Las células son poco cohesivas, presentan de lesiones en el brazo largo del cromosoma 16, en una región que codifica proteínas relacionadas con la adhesión celular, tales como la E-caderina. Entonces, este nombre caderina viene de adhesión y C de celular. Adhesión celular. Lobulillo mamario con carcinoma lobulillar in situ. Los acinos mamarios están distendidos por la proliferación de células de citoplasma escaso, núcleos redondeados y poco cohesivas. Expansión de un acino o alveolo.
de un lobulillo mamario por carcinoma lobular in situ. Se observa la distensión de los acinos de un lobulillo mamario. Pero la lesión es in situ, no atraviesa la membrana basal. Carcinoma ductal infiltrante. Puede o no dar lesiones palpables. Para que una lesión sea palpable, tiene que tener por lo menos más de 1 centímetro, y es mucho más fácil su detección cuando tiene más de 2 centímetros. A mayor tamaño, mayor riesgo de metástasis. La fibrosis acompañante al carcinoma ductal infiltrante da lugar a retracción de la piel o del pezón. A mayor tamaño existe mayor posibilidad de fijación a la pared torácica. Pero la fijación a la pared torácica implica mal pronóstico del cáncer. Presencia de piel de naranja. Es una consecuencia del edema superficial por bloqueo de vasos sanguíneos, que hace que los folículos pilosos se hagan prominentes. Mamografía en un caso de carcinoma infiltrante. Se observa la lesión de bordes irregulares y el espécimen macroscópico muestra una zona de color amarillento y aspecto sólido, también de bordes irregulares. Superficie de corte de carcinoma infiltrante. La zona es blanquecina con bordes irregulares. Características microscópicas del carcinoma ductal infiltrante. Grado de diferenciación. Se basa en la presencia de túbulos versus la ausencia de estos, la tipia y pleomorfismo de los núcleos versus la ausencia de estas características y el número de mitosis. Es decir, existen 3 criterios que se toman en cuenta para la determinación del grado de diferenciación. Presencia de túbulos, atipia y pleomorfismo de los núcleos y el número de mitosis. Otras características microscópicas del carcinoma ductal infiltrante. Fibrosis del estroma. La infiltración causa fibrosis. A la fibrosis de la infiltración se denomina reacción desmoplásica. También causa infiltración por linfocitos, polimorfonucleares e histocitos, muy marcada en el carcinoma de tipo medular. La necrosis es otra característica del carcinoma ductal infiltrante. El tumor crece rápidamente en comparación con la velocidad de formación de vasos. Esto significa que zonas del tumor van a sufrir isquemia y muerte celular. La proliferación vascular implica mal pronóstico por estar asociada a un mayor riesgo de metástasis. Se puede cuantificar la proliferación vascular determinando el número de vasos por unidad de área con ocular graduado. Los vasos pueden resaltarse por inmunohistoquímica. La invasión vascular de vasos venosos y linfáticos es un signo de mal pronóstico. La infiltración perineural también es un signo de mal pronóstico en el carcinoma mamario infiltrante. En esta fotografía se observa el resaltamiento de la pared del vaso sanguíneo por inmunohistoquímica. Se observa la coloración marrón de la positividad de inmunohistoquímica y dentro se observa un émbolo tumoral. Se pueden utilizar proteínas típicas del endotelio, tales como la CD31 y la CD34, para hacer la coloración por inmunohistoquímica. Carcinoma inflamatorio de la mama implica un mal pronóstico. Clínicamente parece una mastitis aguda, pero se llama inflamatorio, parece una inflamación, una mastitis. Se produce un aumento de tamaño de la mama, dolor, edema y eritema, es decir, características de una inflamación. Microscópicamente se encuentra embolismo tumoral extenso en vasos linfáticos de la piel mamaria, edema y células inflamatorias alrededor de los vasos.
en el carcinoma inflamatorio de la mama, en los linfáticos de la dermis, tenemos émbolos tumorales. Émbolos tumorales muy superficiales, ¿no? En la dermis superficial. Perfiles moleculares de las células cancerosas. Para estudiar la expresión genética en las células cancerosas se utilizan chips genéticos o DNA microarrays, también se llaman microordenamientos de DNA. Permiten el agrupamiento de los pacientes y cada grupo tiene su propio perfil genético y un pronóstico diferente. A grandes rasgos, para el estudio de la expresión genética en un cáncer en comparación con el tejido normal, se parte de la agregación de todos los RNAs mensajeros, tanto del tejido tumoral como del tejido normal. Y los RNAs mensajeros del tejido normal y también los del tumoral tienen que convertirse a DNAs complementarios. Se sintetizan DNAs complementarios a partir de todos los RNAs mensajeros aislados o extraídos, tanto del tejido tumoral como del tejido normal. Los DNAs complementarios se marcan con un fluorescente rojo, en el caso del DNA tumoral, y una sustancia con fluorescencia verde en el caso del tejido normal. Se produce la hibridización en un soporte sólido que tiene el tamaño más o menos de un portaobjeto. Y en cada cuadrícula del microarray se coloca un gen. Como los cuadrados son sumamente pequeños, un microarray puede contener cientos o miles de genes, porque la cantidad es muy pequeña a nivel de microgotas o nanogotas que se colocan tanto del tejido normal como del tejido tumoral. Cada cuadrado, repito, tiene un gen diferente inmovilizado. Este gen diferente inmovilizado, o un gen único inmovilizado, toma contacto con los DNAs complementarios marcados. Después se verifica la fluorescencia. Si existe una fluorescencia roja en la cuadrícula, el gen se expresa en mayor proporción en el tejido tumoral en comparación con el normal. Acá hay un error. Ahora, si la fluorescencia es verde, el gen se expresa en mayor proporción en el tejido normal en comparación con el tejido tumoral. Si no hay fluorescencia, es decir, hay un color oscuro, el gen se expresa de manera similar en el tejido normal y en el tumoral. Entonces, la fluorescencia puede ser verde o roja o también oscura. La concentración del RNA mensajero de una proteína particular no guarda necesariamente correlación con la cantidad de esta proteína en la célula. Esto depende de la tasa de traducción, de la estabilidad del RNA mensajero y de la estabilidad de la proteína. Vamos a observar algunos subgrupos en cáncer de mama. Tenemos el subgrupo que es positivo para receptores de estrógeno y progesterona y negativo para HER2.
Este grupo tiene dos subgrupos, un subgrupo de baja proliferación y un subgrupo de alta proliferación. Cada subgrupo se acompaña de un gráfico de circos. El gráfico de circos, como podemos recordar, nos sirve para poder agrupar todas las alteraciones genéticas encontradas en un único cáncer. Este es un gráfico de circos de un cáncer pulmonar, en particular en un varón. Por eso los cromosomas sexuales son X y Y. En azul tenemos los reordenamientos intracromosómicos y en rojo los reordenamientos intercromosómicos. En este caso, en rojo se encuentran los reordenamientos intercromosómicos y en verde los reordenamientos intracromosómicos. ¿Cuál es la diferencia? El grupo de alta proliferación tiene una mayor cantidad de anormalidades genéticas, según el gráfico de circos. Según la fluorescencia en el DNA microarray. Fluorescencia roja. Aquí tenemos una sobreexpresión en el tejido tumoral de genes regulados por receptores de estrógeno y progesterona. Por eso es la fluorescencia roja y no la fluorescencia verde. No es lo que predomina. Sin embargo, en el grupo de alta proliferación existe una menor expresión de genes regulados por receptores de estrógeno. Por eso los cuadrados con fluorescencia roja están en menor cantidad en relación a este subgrupo. Como HER2 es negativo, el tejido tumoral no expresa HER2 en una mayor proporción que el tejido normal. Por eso la fluorescencia es verde en esta zona. En esta zona se encuentra la expresión genética de los genes ubicados en el amplicón donde está HER2. La zona donde está HER2 está amplificada en los cánceres de mama que tienen sobreexpresión de HER2. Entonces es verde a dicho nivel porque HER2 es negativo. En esta zona se encuentran los genes de proliferación. Evidentemente, este subgrupo que tiene proliferación alta tiene que tener una mayor expresión en el tejido tumoral de genes que codifican proteínas que participan en la proliferación celular en relación a el subgrupo de baja proliferación, en la que predomina la fluorescencia verde. En cuanto a inmunohistoquímica, como el subgrupo es positivo para receptores de estrógeno y negativo para HER2, vamos a tener positividad en los núcleos para receptores de estrógeno, pero el grupo de alta proliferación evidentemente tiene que tener gran porcentaje de núcleos positivos para Ki67. El Ki67 es un marcador que implica que la célula está en el ciclo celular. La positividad para Ki67 implica que la célula se encuentra en el ciclo celular. En cuanto a la morfología, generalmente hay una formación extensa de conductos en estos cánceres con baja proliferación, positivos para receptores de estrógeno y progesterona y negativos para HER2. Aquí tenemos la morfología de un carcinoma ductal sin subtipo histológico y acá la morfología de un carcinoma ductal infiltrante de tipo tubular. Hay otros dos grupos más, el grupo HER2 positivo, que puede tener receptores de estrógeno positivo o negativo. Este grupo de cáncer tiene siempre una alta proliferación y
presenta varias anormalidades genéticas. Aquí, repito, las líneas rojas representan los reordenamientos intercromosómicos y las líneas verdes los reordenamientos intracromosómicos. En este caso, en cuanto a la expresión de genes regulados por receptores de estrógeno y progesterona, es variable porque en este grupo de positividad para HER2 hay casos con positividad para receptores de estrógeno y casos con negatividad para receptores de estrógeno. Pero como HER2 es positivo, más bien sí hay una fluorescencia roja en lo que se refiere a la hibridización con genes que se encuentran en la zona donde está HER2, porque es una zona amplificada. Por eso tenemos en este nivel un predominio de fluorescencia roja. Pero en este otro grupo, que es el triple negativo, que se llama también tipo basal, en esta zona tiene que haber un predominio de la fluorescencia verde. En este grupo triple negativo, negativo para receptores de estrógeno, para receptores de progesterona y para HER2, se encuentran una gran cantidad de alteraciones genéticas, una proliferación alta. Por eso esta zona de genes de proliferación tiene un predominio de fluorescencia roja. A nivel de la inmunistoquímica, como es HER2 positivo, se encuentra positividad de membrana en la inmunistoquímica para HER2. Y en cuanto a la morfología, tenemos un carcinoma ductal infiltrante sin subtipo histológico. En cuanto a este grupo triple negativo, negativo para receptores de estrógeno, negativo para receptores de progesterona y negativo para HER2. Repito, se llama también tipo basal. Expresa queratinas basales o queratinas de alto peso molecular. Hay positividad en el citoplasma para estas queratinas basales. Hay además un índice proliferativo elevado en estos dos casos. Y tenemos acá la morfología de este subgrupo de neoplasias. El grupo que expresa receptores estrogénicos y que es negativo para HER2 y al mismo tiempo tiene escasa proliferación, es lo que se llama luminal A. Mejor pronóstico, responden a tratamientos hormonales antiestrogénicos, mala respuesta a quimioterapia. La mayoría de casos corresponden a mujeres de la tercera edad con cáncer de mama y hombres con cáncer de mama. En el caso de luminal B, se tiene el grupo que expresa receptores estrogénicos, negativo para HER2, pero elevada tasa de proliferación. Aquí se expresan genes de proliferación y está asociado a mutaciones de BRCA2 por la línea germinal. Tiene una mejor respuesta a la quimioterapia, como sucede en todas las neoplasias con elevada tasa de proliferación. Grupo positivo para HER2. Los receptores de estrógenos pueden ser positivos o negativos. Igual sucede con receptores de progesterona. Más frecuente en mujeres jóvenes y de raza no blanca. Producen metástasis muy tempranamente y responden a anticuerpos contra HER2. Amplificación de la región cromosómica en la que se ubica HER2. Normalmente la región donde se ubica HER2 no debe estar amplificada. Debe haber solamente una copia de este gen. Sin embargo, este tipo de cánceres, esta zona se encuentra expandida. Hay una amplificación de este gen. Hay una expansión de esta zona. ¿Qué es lo que pasa en la hibridización in situ? Se han colocado marcas con fluorescencia roja para la zona de HER2
y marcas con fluorescencia verde para una zona del brazo corto de cromosoma 17. Entonces, lo normal es que hayan 2 señales de fluorescencia verde y 2 señales de fluorescencia roja, nada más. En este caso no hay amplificación, una señal de cada uno. Como son 2 cromosomas, entonces tenemos 2 señales verdes y 2 señales rojas. Normal. ¿Qué es lo que pasa cuando hay amplificación de HER2? Solamente 2 marcas de fluorescencia verde, porque esta zona marcada con fluorescencia verde no está amplificada, pero varias zonas de fluorescencia roja, varias zonas, porque hay una amplificación de HER2, entonces esta zona tiene varios puntos de marcación, varios puntos de fluorescencia roja. Grupo triple negativo o grupo basal, negativos para HER2 y para receptores de estrógenos, también para receptores de progesterona, por eso se llama triple negativo. Más frecuente en mujeres jóvenes, afroamericanas e hispanas, asociado a mutaciones de BRCA1 en la línea germinal, tiene buena respuesta a quimioterapia. Evidentemente, el uso de antiestrógenos no sirve en este caso. Son negativos para receptores de estrógeno y para progesterona. Tipos histológicos del carcinoma ductal infiltrante. Carcinoma ductal sin subtipo histológico o del tipo no especial. Forma túbulos, trabéculas y nidos sólidos. Es el más frecuente. Carcinoma tubular cribiforme. El 90% o más del tumor tiene túbulos. No hay trabéculas ni nidos sólidos. Es bien diferenciado y tiene mejor pronóstico. Carcinoma ductal infiltrante sin subtipo histológico. Puede formar túbulos, trabéculas o nidos sólidos. Túbulos bien conformados con fibrosis alrededor. La reacción fibrótica en un tumor se denomina reacción desmoplásica. Las zonas de mayor diferenciación pueden formar túbulos. En esta fotografía se observa trabéculas que infiltran el estroma sin formación de túbulos. Es la zona de menor diferenciación. Carcinoma tubular de mama. Más del 90% del tejido tumoral debe tener túbulos bien conformados, revestido de una sola capa de células bien diferenciadas. En este caso no hay células mioepiteliales, solamente células luminales cancerosas. Adenocarcinoma tubular mamario, túbulos de forma angulada, inmersos en un estroma fibroso desmoplásico, no se observan células mioepiteliales ni membrana basal por la infiltración. Carcinoma ductal infiltrante, variedad cribiforme, o sea, forma lúmenes redondeados. De ahí viene el nombre de cribiforme, parece un colador. Se encuentra infiltrando. Carcinoma papilar, tallos fibrovasculares revestidos por células tumorales. Tiene entonces la infiltración, hay tallos fibrovasculares revestidos por células tumorales. Carcinoma micropapilar, presencia de micropapilas en el interior de espacios que simulan vasos linfáticos, mal pronóstico. La adhesión entre las células tumorales es adecuada, pero no hay adhesión entre las células tumorales y el tejido conjuntivo que los rodea. Entonces, entre las células tumorales hay adhesión, forman túbulos, pero estos túbulos no se adhieren a la membrana basal o al tejido conjuntivo. En realidad, como es un carcinoma infiltrante, no hay lo que se observa es que no hay adhesión al tejido conjuntivo que rodea estos grupos de células neoplásicas. Carcinoma micropapilar infiltrante. Carcinoma medular o con características medulares. Es una lesión circunscrita, tiene un crecimiento expansivo, consistencia blanda, por escasez de estroma. Las células cancerosas tienen
alto grado. Las células forman conglomerados de aspecto sincicial. Hay una sobreexpresión de moléculas de adhesión y esto implica menor riesgo de metástasis. Abundante infiltrado linfoplasmocitario y son triple negativos. Entonces, se tiene un crecimiento de tipo sincicial con bordes romos y gran cantidad de linfocitos y células plasmáticas. Carcinoma mucinoso, las células tumorales nadan en un mar de mucina, crece lentamente, el tumor es circunscrito, es bien circunscrito, pronóstico ligeramente mejor que los ductales sin subtipo especial. Tenemos grandes cantidades de mucina que se observa de un tono basófilo y en esta mucina se encuentran inmersos grupos de células epiteliales cancerosas. Aquí también un mar de mucina ligeramente basófilo y en esta mucina están flotando grupos de células carcinomatosas. Carcinoma mucinoso también se llama carcinoma coloide de la mama. Carcinoma lobular infiltrante. Es similar a la hiperplasia lobular atípica y al carcinoma lobular in situ. Las células neoplásicas son pequeñas, redondeadas, uniformes y poco cohesivas. Infiltran en hileras, forman hileras concéntricas alrededor de túbulos o pequeños grupos celulares. Se tiene aquí un carcinoma lobular in situ y acá la infiltración. La infiltración se observa en pequeñas hileras o pequeños grupos celulares sólidos. Se puede ver bien la infiltración en hileras. Igualmente, aquí se observa la infiltración en hileras, que es característica del carcinoma lobular de mama, carcinoma lobular infiltrante. Factores pronósticos en cáncer de mama. Los factores pronósticos son características clínicas, morfológicas o biológicas que influyen en la supervivencia y en la evolución de la enfermedad. Son factores de mal pronóstico. Carcinoma infiltrante. Mal pronóstico en relación al carcinoma in situ. Tamaño mayor a 1 centímetro. Mal pronóstico en comparación al carcinoma de un tamaño menor a 1 centímetro. El diámetro mayor se mide microscópicamente. Metástasis a distancia. Es un factor de mal pronóstico en relación a las pacientes que no tienen metástasis. Otros factores que indican mal pronóstico en cáncer de mama. Metástasis a ganglios regionales axilares, a ganglios linfáticos interpectorales, se llaman en conjunto ganglios de Rotter. Metástasis a ganglios de la cadena mamaria interna en el caso de tumores de cuadrantes internos. Sin ganglios comprometidos, la supervivencia a 10 años es 70 a 80%, es decir, buen pronóstico. De 1 a 3 ganglios comprometidos disminuye la supervivencia a 10 años, 35 a 40%. 4 o más ganglios metastásicos. La supervivencia a 10 años es del 10 al 15%, peor pronóstico. Macrometástasis. Hablamos de macrometástasis si por lo menos uno de los ganglios metastásicos tiene más de 2 centímetros. Y micrometástasis cuando el diámetro del tumor metastásico es de menos de 0.2 centímetros. Evidentemente, la macrometástasis es un factor de mal pronóstico en relación con las micrometástasis. Ganglio centinela en cáncer de mama. Su estudio reduce al máximo las linfadenectomías de axila. El problema de las linfadenectomías de axila es el edema, dolor y disminución de la función del brazo. El ganglio centinela es el ganglio al cual la linfa llega en primer lugar a partir de la zona del tejido mamario en la que se ubica el cáncer. Se inyectan colorantes o sustancias radioactivas al tumor. Y después se detecta la coloración o la radioactividad en la axila para visualizar el ganglio en el que primero se observó el colorante o la radioactividad. Solo se extirpa el ganglio centinela y se verifica la ausencia o presencia de metástasis.
Otros factores que indican mal pronóstico en cáncer de mama: enfermedad localmente avanzada, infiltración tumoral de la piel o músculos pectorales. Definitivamente este es un factor de mal pronóstico. Carcinoma inflamatorio de la mama tiene muy mal pronóstico. Tipo histológico ductal no especial y micropapilar tienen mal pronóstico en relación con los tipos tubular, mucinoso, medular, papilar y lobulillar. Grado histológico del 1 al 3. Se toma en cuenta 3 factores: la formación de túbulos, atipia y pleomorfismo de los núcleos y la presencia de mitosis. Si forma túbulos en más del 75% de la superficie tumoral estudiada, se puntúa 1. Se puntúa 2 si forma túbulos entre el 10 y el 75% de la superficie tumoral estudiada, y se puntúa 3 si menos del 10% del tejido tumoral forma túbulos. Si los núcleos son pequeños y uniformes, se puntúa 1. Si el pleomorfismo es notable, se puntúa 3. Y los casos intermedios se puntúa 2. Se puntúa 1 si hay entre 0 y 10 mitosis por 10 campos de gran aumento. Se puntúa 2 si el número de mitosis por 10 campos de gran aumento se encuentra entre 11 y 20. Y los valores superiores a 20 mitosis por 10 campos de gran aumento se puntúa 3. Otros factores que indican mal pronóstico en cáncer de mama: la capacidad angiogénica del tumor, recuento del número de vasos por unidad de área. Los vasos se resaltan por inmunohistoquímica. Invasión vascular, presencia de émbolos tumorales vasculares, implica mal pronóstico en relación a la ausencia de invasión vascular o émbolos vasculares. Contenido de DNA diploide, mejor pronóstico en relación con tumores con contenido de DNA aneuploide o poliploide. Tasa de proliferación alta, peor pronóstico en relación a los que tienen tasa de proliferación baja, pero estos que tienen tasa de proliferación alta se debe recordar que más bien responden a la quimioterapia. Receptores de estrógenos detectados por inmunohistoquímica en el núcleo, positividad en el núcleo. Positividad para HER2-Neu en la membrana celular, en los contornos celulares, la positividad, porque se trata de la detección de un receptor que se ubique en la membrana. Tumores benignos de la mama. Fibroadenoma. El fibroadenoma es un tumor benigno y bien delimitado. Se trata de un tumor bifásico en el cual prolifera el epitelio, incluyendo las células mioepiteliales y el estroma mamario intralobulillar. En realidad, la proliferación es básicamente del estroma mamario intralobulillar o estroma mamario especializado. La proliferación del epitelio y de las células mioepiteliales es secundaria a la proliferación del estroma. Estos tumores pueden tener anormalidades sobreagregadas, por ejemplo, hiperplasias, atipias, y rara vez puede haber un carcinoma en el interior de un fibroadenoma. Existe una variante que es el fibroadenoma juvenil. Sucede en adolescentes y estos fibroadenomas pueden llegar a tener gran tamaño. Fibroadenoma, lesión blanquecina, bien circunscrita, densa, y macroscópicamente se observa también una lesión bien circunscrita rodeada por tejido adiposo. Fibroadenoma microscópicamente presenta una buena delimitación en relación al resto del tejido mamario y la presencia del estroma especializado de la mama y también del epitelio ductal, que incluye células luminales y células mioepiteliales. Tumor filodes. Prolifera el epitelio y estroma mamario intralobulillar. También es un tumor bifásico. Igual que en el fibroadenoma, la proliferación es básicamente del estroma especializado de la mama, es decir, del estroma intralobulillar.
Si se compara la proliferación estromal que sucede en el estroma, en el fibroadenoma y en el tumor filodes, la proliferación estromal en el tumor filodes es mucho más marcada y evidente. Macroscópicamente se observa lóbulos separados por surcos o hendiduras, lo que le da una configuración foliácea y de ahí viene el nombre de filodes. Tumor filodes similar al fibroadenoma, pero la proliferación estromal es mucho más marcada, observándose inclusive mitosis en el estroma. Hay una configuración foliácea o configuración de hojas que se proyectan en una cavidad. Se puede ver acá la configuración foliácea o configuración en hojas dentro de una cavidad. Clasificación del tumor filodes. Tumor filodes benigno, máximo 5 mitosis por 10 campos de alto poder. Tumor filodes borderline, entre 6 y 9 mitosis por 10 campos de alto poder. Y tumor filodes maligno, más de 10 mitosis por 10 campos de alto poder. Los tumores malignos metastatizan por vía sanguínea. Raro compromiso de ganglios axilares, lo que significa que no hay metástasis del tumor filodes maligno por vía linfática, solo por vía hemática. Adenoma del pezón, se observa continuidad con la piel, tumor benigno. Adenoma de la lactancia, se observa imagen negativa de grasa más o menos redondeada en las células debido a la presencia de cambios lactacionales, escasez del tejido mamario interlobulillar. Ginecomastia sucede en varones e implica la proliferación del componente estromal y glandular mamario. Está asociado a un aumento de estrógenos y disminución de andrógenos. Aparece en la pubertad o en adultos. En el caso de adultos se puede asociar a tumores de células germinales del testículo que produzcan gonadotrofina coriónica, a la presencia de cirrosis hepática. La cirrosis hepática da lugar a una deficiente inactivación de estrógenos, como síndrome paraneoplásico asociado a cáncer de pulmón. También la ginecomastia puede ser consecuencia de fármacos, tales como la digital, reserpina, dilantina, marihuana, heroína, antirretrovirales y esteroides anabólicos. También se observa ginecomastia en el síndrome de Klinefelter. En la ginecomastia observamos conductos terminales sin formación de lobulillos, revestidos por varias capas de epitelio, con pequeños penachos papilares. Y yarinización con fibrosis periductal. No se observa la formación de acinos o alveolos mamarios, solamente proliferación de conductos terminales. Cáncer de la mama masculina, factores predisponentes, síndrome de Klinefelter, en la herencia por la línea germinal del gen BRCA2 mutado. Ginecomastia, tratamiento con estrógenos para cáncer de próstata. Cada 100 casos de cáncer de mama en la mujer, hay un caso de cáncer de mama en el varón. 1% de todos los cánceres de mama. Por la escasez de tejido mamario en varones, se extiende rápidamente a piel, a pared torácica y retrae el pezón. Puede causar enfermedad de Payet del pezón. Finalización del video de patología de la glándula mamaria.